¿Fue la tinta una mancha descuidada o la confesión final de un asesino? Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy Luis, su anfitrión. Siempre me da curiosidad saber desde qué parte del mundo nos sintonizan. Deja un comentario abajo. Tus mensajes le dan vida a este canal. Estoy deseando leer los tuyos. Ahora descubramos los secretos que se esconden tras las páginas descoloridas. Las rosas de Heatherdown estaban en plena floración, meciéndose suavemente con la brisa de pleno verano, mientras las abejas volaban perezosamente alrededor de sus pétalos aterciopelados. El aire estaba impregnado del aroma a madreselva y hierba recién cortada, y el crujido de las sombrillas y las tazas de té al chocar contra los platillos marcaba el regreso de la tradición anual de la Fête de la Sociedad de Jardinería, tan arraigada en el pueblo de Chipping Morley como el viejo tejo del cementerio. Bajo una carpa festoneada, un concurso de pasteles estaba en plena marcha, y cerca una banda de música cantaba una alegre mezcla de melodías eduardianas. Al final de la reunión, medio escondida tras una clemátide trepadora, la señorita Jane Marple estaba sentada remilgadamente en una silla de mimbre, con las manos enguantadas, entrelazadas alrededor de un vaso de limonada. Parecía absorta en la observación de una mariquita que cruzaba el borde de su servilleta. Nadie le prestó mucha atención, salvo quienes le ofrecían sonrisas pasajeras o saludos cortésmente murmurados. En realidad, ella lo prefería así. Años de observar la naturaleza humana le habían enseñado que la gente revelaba más cuando creía que nadie importante la observaba. «¡Ay, vaya! Eso no es cricket», dijo una voz estridente desde la mesa de jueces. Era la señorita Cordelia Blount, presidenta de la sociedad y experta de toda la vida en ruibarbo. Se quedó atónita, con una rebanada de bizcocho de grosella temblando en su tenedor. «¡Hay tinta!», susurró con voz ronca en el bizcocho. Se oyeron jadeos. El reverendo Pomfret se sonrojó ligeramente. La señora Dacres dejó caer el tenedor con un ruido metálico. Incluso el mayor Hargreaves, veterano de 2 campañas y un compromiso roto, parpadeó con incredulidad. Junto al bizcocho deshonrado estaba su orgullosa repostera, la señora Lydia Rainford. Una mujer de 50 y tantos años, con una figura imponente y un peinado gris acero que jamás se atrevía a despeinarse. Le temblaban las manos, pero su voz se mantuvo firme. «Debe haber algún error», dijo. Seguí la receta al pie de la letra, como siempre, pero la evidencia era innegable. Pequeñas manchas negras estropeaban el interior verde pálido de la esponja con manchas oscuras, con el inconfundible brillo de la tinta. Algunas incluso habían manchado la pala plateada para el pastel. El espectáculo, por absurdo que pareciera, proyectaba una sombra inquietante sobre la fiesta. La señorita Marple dio un delicado sorbo a su limonada y miró a la multitud. Ese curioso detalle de la presencia de tinta en un pastel era justo el tipo de cosa que llamaba su atención. Era, después de todo, muy irregular. «Supongo que a alguien le pareció ingenioso», dijo la señorita Blount entrecerrando los ojos. «Algún tipo de broma. Difícilmente una broma podría enfermar a alguien», murmuró el doctor Eccles, que venía directamente de la cirugía y aún llevaba su chaqueta de tweed salpicada de tiza. El incidente podría haber pasado como nada más que un desafortunado sabotaje de no haber sido por lo que ocurrió menos de 1 hora después. La fiesta se reanudó con cierta tensión, las risas, ahora más nerviosas, y las conversaciones salpicadas de palabras como escandaloso y ridículo. El concurso se declaró desierto. La señora Rainford desapareció silenciosamente tras los arbustos, y varios aldeanos especularon que se había tomado el asunto más a pecho de lo debido. Pero cuando la campana del campanario dio las 3, un grito rompió la tarde.
provenía de la vicaría. La joven Emily Deiches, de apenas 17 años y aún con sus guantes ribeteados de encaje, se había alejado para dibujar su pasión, que era la acuarela, de viejos muros de piedra y geranios. Su grito atrajo a la multitud en oleadas. La señorita Marple, más vivaz de lo que cabría esperar de una mujer de su edad, fue de las primeras en llegar hasta ella. Al pie de la escalera de la vicaría, despatarrado sobre las losas musgosas, yacía el cuerpo inmóvil de la señora Lydia Rainford. Su sombrero había rodado a varios metros de distancia. Su falda estaba enganchada en la bisagra de la puerta del jardín, y bajo su mano izquierda, firmemente apretada, había un trozo de papel roto, manchado de tinta negra. «Debió de haber tropezado», murmuró alguien. Se desmayó por la tensión. «No», dijo el doctor, Eccles con tristeza después de arrodillarse a su lado. «Está muerta». Emily sollozó. El vicario murmuró una oración. La banda de música se apagó en silencio. La señorita Marple bajó la vista hacia el papel manchado de tinta y notó algo que los demás habían pasado por alto. Una sola palabra, apenas legible, grabada con una letra apresurada y sesgada. Un nombre, y junto a él, una fecha. No dijo nada, todavía no, pero un escalofrío silencioso la recorrió mientras observaba a la reunión con el rabillo del ojo. Porque bajo las rosas y la alegría, algo se había cuajado en el pueblo de Chipping Morley, y la señorita Marple, siempre la observadora silenciosa, supo que esto no era un accidente, esto era un asesinato. Para cuando el sol del atardecer se ocultaba tras los campos bordeados de setos de Chipping Morley, los tranquilos senderos y las cercas adornadas con rosas bullían de especulaciones. La fiesta había terminado temprano, los banderines ondeaban al viento y las teteras permanecían intactas en la cocina de la iglesia. En lugar de tartas de mermelada y bailes del palo de mayo, el pueblo ahora bullía con acusaciones susurradas y miradas ansiosas. En el centro de todo se alzaba el misterio de la repentina y trágica muerte de Lydia Rainford y el peculiar trozo de papel manchado de tinta que apretaba en su mano. La señorita Marple, sentada a su mesa habitual junto a la ventana del salón de té Bluebell, a la mañana siguiente, removió su té suavemente, con la mirada fija en el vapor que emanaba de su taza en lugar de en las dos mujeres de la mesa contigua. Pero escuchaba, como siempre, con atención y gran precisión. «Les digo que tenía enemigos», susurró la señora Trimble, la esposa del carnicero, inclinándose conspirativamente hacia su acompañante. «No se puede ser tan mordaz y no recoger algunas por el camino». La señora Carter, que rara vez hablaba más alto que un murmullo de aprobación, asintió solemnemente. «Una vez me acusó de robarle sus begonias. Dijo que se parecían demasiado a las suyas». La señorita Marple no hizo ningún comentario, aunque sí recordó el incidente en cuestión. Lydia Rainford había sido, en efecto, una mujer de opiniones firmes y observaciones más agudas. Su puesto como secretaria del Círculo Literario de Chipping Morley le proporcionaba la posición perfecta para observar y, ocasionalmente, criticar a sus vecinos. ¿Pero asesinato? Eso era harina de otro costal. Al otro lado de la sala, el señor Denholm, encargado de la oficina de correos del pueblo, mantenía una animada conversación con el doctor Eccles, alzando la voz de vez en cuando a pesar del público. «Sigo diciendo que fue un derrame cerebral», declaró. «Un colapso repentino, ¿sabe? Un paro cardíaco, quizá. Estaba alterada, ¿verdad? El pastel, la vergüenza, las acusaciones. Ya había tenido suficiente». El doctor Eccles, frotándose las gafas con un cuadrado de franela, suspiró. «Posiblemente. Pero la mano apretada, la tinta, el trozo de papel, todo es un poco raro, ¿no crees?» «Raro, sí». «Sospechoso, no», insistió Denholm. «Pero tenía un nombre, ¿no?», preguntó el vicario, que se había acercado con un plato de natillas.
o eso he oído. ¿Un nombre y una fecha? Eso dicen, respondió el doctor. Eccles, aunque la policía ya se lo ha llevado. El agente Fry dijo que era ilegible, borroso, imposible de leer. La señorita Marple finalmente levantó la vista y ofreció una pequeña sonrisa cortés. «Es curioso, ¿verdad?», dijo con suavidad, «la frecuencia con la que los mensajes dejados por los muertos se vuelven confusos justo cuando podrían ser más útiles». Los hombres se detuvieron, sorprendidos por su repentina intervención. «¿Cree que fue un asesinato, señorita Marple?», preguntó el vicario, medio en broma, medio esperando una respuesta desdeñosa. «Creo», respondió ella, «que incluso en los pueblos más amables se encuentran todas las variedades de la naturaleza humana, a veces incluso la más oscura». Un silencio invadió la mesa. Nadie, ni siquiera el doctor. Eccles parecía dispuesto a desafiarla. Afuera, la mañana transcurría como si nada hubiera sucedido. Los niños paseaban en 1900 bicicleta por los callejones con cestas de pan, y el señor Gilly instaló su puesto de fresas de verano en la plaza del mercado. Pero el ambiente había cambiado sutilmente, como una corriente de aire bajo una puerta bien cerrada. El periódico del día llegó poco después de las 10. La señorita Marple observaba desde su asiento cómo el señor Denholm clasificaba el correo. El titular, apenas en negrita, como correspondía al Chipping Morley Weekly Recorder, decía «Tragedia en la fiesta, la S. Trapp Rainford fallecida». Debajo, una breve columna resumía los hechos. Una caída, posiblemente accidental, una nota manchada de tinta y la continua implicación del inspector Chrysler del cercano Bartonshire. El artículo, escrito con cuidado para no alarmar, terminaba con una línea que hizo que la señorita Marple frunciera los labios. Pensativos. «No se sospecha de nada sucio en este momento». La señorita Marple dobló su servilleta y se levantó de la mesa. Creo que dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, que cuando no se sospecha de nada sucio, a menudo debería sospecharse. A media tarde, el pueblo se había reorganizado en grupos de intriga. Las madres en la puerta de la escuela intercambiaban susurros tras las manos enguantadas. En la frutería, la conversación no giraba en torno al precio del calabacín, sino a los motivos. Y en la biblioteca, donde la señora Rainford había ejercido de secretaria hasta el día anterior, un aire de silencioso duelo y velada curiosidad se cernía sobre cada estante. La biblioteca en sí era un encantador edificio de ladrillo rojo con ventanas con parteluces e hiedra que había sido podada cortésmente la semana anterior. Dentro olía a papel viejo y a abrillantador de lavanda. La señorita Partridge, la bibliotecaria adjunta, llevaba un broche negro y el ceño fruncido. «Guardaba todo en este cajón», le dijo al inspector Chrysler, señalando con mano temblorosa el pequeño archivador cerrado con llave que había detrás del mostrador de circulación. La señora Rainford era meticulosa, tenía un sistema para todo. El inspector Chrysler, un hombre alto, de ojos cansados y modales sensatos, asintió. «Le echaremos un vistazo, señorita Partridge. ¿Podría tener una llave?» La señorita Partridge dudó un momento y sacó una fina llave de latón del bolsillo. «Me la dio el martes pasado, por si acaso», susurró. Chrysler abrió el cajón con cuidado. Dentro había carpetas marcadas con letra precisa. Actas de reuniones, próximos eventos, correspondencia y, al final, proyecto de memorias. «¿Memorias?», murmuró Chrysler. «Había empezado a escribir una», dijo la señorita Partridge, bajando aún más la voz. «Una especie de historia personal. Dijo que podría ser útil para la posteridad. Aunque, bueno, no hablaba mucho de ello». Chrysler abrió la carpeta. Faltaban varias hojas. Lo que quedaba eran páginas recortadas, algunas con notas en tinta roja y correcciones en azul.
La entrada más reciente databa de 3 días antes. La señorita Marple, que había entrado sin ser vista por la puerta abierta de la biblioteca, observaba la escena en silencio. Se acercó con pasos lentos y decididos. «Inspector», dijo en voz baja. Chrysler se giró. «Ah, señorita Marple. Creía verla pronto». Me preguntaba, dijo con delicadeza, si las páginas que faltaban podrían haber mencionado ciertos temas delicados. ¿Cómo? Ah, viejos amoríos, pequeñas indiscreciones, modificaciones de testamentos, incluso pequeñas traiciones. Te sorprendería lo que la gente se siente obligada a registrar cuando cree que la historia lo recordará con cariño. Chrysler la miró con curiosidad. ¿Crees que alguien la mató para evitar una revelación? No me atrevería a decirlo en voz alta, sonrió. Pero me pregunto por qué alguien querría poner tinta en un pastel. ¿Y si eso era una advertencia o una firma? La miró fijamente. ¿Una firma? La señorita Marple juntó las manos. La tinta es algo curioso. Puede registrar, puede revelar o puede borrar por completo. Depende de quién la maneje. Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas polvorientas, se hizo a un lado y se dio la vuelta para marcharse. Afuera, las campanas del pueblo empezaron a tañer para las vísperas, y Chipping Morley, a pesar de todas sus amenidades, era ahora un lugar donde incluso una tetera de té venía con una sombra de sospecha. A la mañana siguiente, el sol colgaba bajo sobre los tejados de paja de Chipping Morley, proyectando líneas doradas sobre el camino adoquinado que iba desde el cementerio hasta el verde. Los pájaros pisaban en los setos y un carro de leche traqueteaba suavemente junto a la cabaña de la señorita Marple. El tintineo de las botellas rompió momentáneamente el silencio que parecía haberse instalado en el pueblo desde la fiesta. Dentro de su salón, la señorita Marple estaba sentada junto a la repisa de la chimenea, con un chal de encaje sobre los hombros y una expresión suave en el rostro. Ante ella había una bandeja con té recién hecho y un bollo, junto al cual descansaban un periódico doblado y su cesta de bordado. Sin embargo, su aguja permaneció inmóvil mientras repasaba mentalmente el asunto. Tinta en el pastel. Un número en un trozo de papel roto. Una mujer escribiendo sus memorias, y ahora una muerte repentina sin causa clara y un pueblo al borde del pánico educado. La mayoría diría que fue coincidencia o quizás desgracia, pero Jane Marple hacía tiempo que había dejado de creer en las coincidencias cuando se trataba de la naturaleza humana, y la naturaleza humana, ella lo sabía, rara vez actuaba sin motivo. Llamaron suavemente a la puerta principal. «¡Pase!», llamó. La puerta se abrió con un crujido y apareció Leonard Dacres, el hijo del vicario, alto y delgado, con el ceño fruncido y pantalones que siempre le parecían un poco cortos. Se quitó la cofia con torpeza. «Disculpe la intromisión, señorita Marple», dijo. «Mi padre me preguntaba si podría pasar por la rectoría esta tarde. Está muy preocupado. Y Emily todavía está conmocionada por lo que vio. Siempre parece ayudar a la gente a sentirse más tranquila». La señorita Marple le ofreció una sonrisa amable. «Con gusto, Leonard. Digamos a las 2:30. Asintió, visiblemente aliviado, y se marchó murmurando gracias. Reanudó su bordado, aunque sus manos eran más lentas de lo habitual. Pensaba en el grito de Emily, el terror puro y sin filtro que contenía, y en la extraña forma en que la señora Rainford había apretado el papel en su mano. No lo había dejado caer, sino que lo había agarrado, como si se lo hubieran arrancado a algo o a alguien. Para cuando llegó a la rectoría, las campanas sonaban a las 2:30, y el sendero del jardín olía a lavanda calentada por el sol. Emily la recibió en la puerta, pálida bajo su sombrero de paja. «Todavía no puedo dormir», confesó mientras acompañaba a la señorita Marple al interior. «La sigo viendo ahí tirada, esa horrible mancha en sus dedos».
El trauma deja huella, querida, dijo la señorita Marple con dulzura. A veces se desvanece, a veces enseña. Se sentaron en el salón, donde habían preparado una bandeja de té. El reverendo Dacres no tardó en unirse a ellas, con el ceño fruncido tras unas gafas sin montura. «Estamos todos hechos un desastre», dijo. «Esto ha conmocionado al pueblo. Tuve que reescribir mi sermón 3 veces. Entonces, supongo que ha cumplido su función», respondió la señorita Marple con ligereza, aceptando una galleta. La tragedia a menudo revela más sobre los vivos que sobre los muertos. Dacres pareció sorprendido por el comentario y asintió lentamente. «Conozco a Lydia Rainford desde hace muchos años», dijo. «Una mujer de férrea lealtad y, ¿cómo decirlo?, de expectativas inquebrantables. No perdonaba fácilmente, ni se olvidaba». «¿Tenía enemigos?», preguntó la señorita Marple en voz baja. «No en el sentido bíblico», respondió él, «pero ella tenía sus opiniones. Su marido murió hace muchos años. Algunos dicen que la guerra lo cambió, otros que sí. Nunca se volvió a casar». «¿Habló alguna vez de sus memorias?». El reverendo Dacres dudó. «A mí no, pero creo que se lo mencionó una vez a Cordelia Blount, algo sobre hacer ciertas cosas justo antes del final. Supuse que era algún pequeño drama pueblerino que quería aclarar. Siempre era extremadamente reservada». La señorita Marple miró pensativa hacia la estantería. Las personas que registran sus pensamientos a menudo lo hacen para ser recordados con precisión, o para controlar lo que se recuerda. «¿De verdad piensas en alguien?», empezó Emily, pero se detuvo. «Creo», dijo la señorita Marple con suavidad, «que una mujer que tenía enemigos, por muy discretos que fueran, que escribía un registro de verdades y errores locales, que murió aferrada a una página rota y manchada de tinta. Bueno, sería un descuido de nuestra parte no preguntarnos al menos». Mientras tanto, en la comisaría, justo al lado de la calle principal, el inspector Chrysler estaba sentado en su escritorio con el ceño fruncido y una creciente sensación de inquietud. Ante él yacían el contenido del bolso y las gafas de la señora Rainford, un monedero, un pañuelo doblado y una pluma estilográfica medio usada con la punta rota. La tinta se había derramado ligeramente dentro del forro, dejando una mancha azul negruzca como un moretón. Chrysler levantó la hoja rota que había recuperado de su mano. La mancha se había extendido por todo el papel, ocultándolo todo, menos la mitad inferior de un nombre y un fragmento de una fecha del 14 de julio. Suspiró y se recostó. «Querrá ver esto», dijo el agente Fry, entrando con un portapapeles. «Tenemos noticias de Bartonshire. Lydia Rainford llamó a su oficina de registros hace 3 días. Preguntó por un registro de sucesiones de 1946. Chrysler se incorporó. «¿Quién es el difunto?» «George R. Whittingham, abogado. Murió en una confusión. Aparentemente dejó 2 testamentos, pero uno fue declarado inválido. La familia estuvo dividida por ello durante años». «Whittingham», repitió Chrysler mirando el comprobante. «Podría ser el final del nombre aquí. Y el 14 de julio. Eso es mañana». El agente Fry parpadeó. «¿Cree que es una advertencia? ¿O una cita?» Chrysler no respondió. Recogió el bolígrafo roto y le dio vueltas en la mano. Afuera, el viento arrecia. Las campanas de la iglesia resonaron débilmente en los campos. A esa misma hora, la señorita Marple se dirigió a las afueras del pueblo, hacia la casa de Cordelia Blount. Cordelia vivía en una casa de color amarillo pálido que siempre olía ligeramente a merengues horneados y agua de rosas. Abrió la puerta con su habitual atuendo pastel y una expresión de amabilidad estudiada. «Señorita Marple», dijo con frialdad, «debo decir que la esperaba antes». «Es muy perspicaz», dijo la señorita Marple al entrar.
Supongo que conocía bastante bien a la señora Rainford. Cordelia soltó una breve carcajada. Tan bien como se puede conocer a una mujer que edita actas de reuniones como si fueran documentos clasificados del gobierno. Tenía su encanto cuando lo usaba. ¿Alguna vez le enseñó sus memorias? La sonrisa de Cordelia se desvaneció. Habló de ellas. Una vez, tomando Jerez, durante una reunión del círculo literario. Dijo que quería aclarar las cosas sobre ciertas cosas. La presioné para que me diera detalles, pero me esquivó. Lo hacía a menudo. Insinuaba cosas como chismes, pero no aportaba nada sustancial. ¿Dijo nombres? Cordelia se sirvió una copa de licor de limón, no en voz alta, pero hizo un comentario extraño. Dijo que algunos secretos envejecen mejor que otros y otros se cuajan. Entonces me miró fijamente a los ojos y me preguntó cómo dormía por las noches. Era desconcertante. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Y usted, señora Blount, duerme? El tono de Cordelia se endureció, como un corderito. Aunque debo decir que todo este asunto ha despertado cosas que es mejor dejar enterradas. Las cosas tienen una forma de salir a la superficie. No importa lo profundo que las enterremos, murmuró la señorita Marple. Se despidió poco después, pero se detuvo en la verja para mirar atrás. Cordelia observaba desde la ventana, con la cortina de encaje apenas corrida, y la señorita Marple, bajo su discreta sonrisa, tomó nota en su mente. Un nombre, una fecha, un acta de sucesión, una pluma rota, y un pueblo donde los secretos eran espesos como la hiedra. Era casi mediodía del día siguiente cuando los pasos del inspector Chrysler resonaron en el suelo de piedra del Rainford hogareño, una elegante pero modesta casa de campo de 2 plantas, justo después de la plaza del pueblo, flanqueada por romeros descuidados y ventanas con contraventanas que aún lloraban a su señora. No había venido solo, sino con el agente Fry, un muchacho que aún intentaba armonizar la formalidad de su uniforme con un tono de seriedad adecuado. Estaban allí no solo para recoger efectos personales, sino para investigar algo que empezaba a preocupar a Chrysler más de lo que quería admitir: las páginas faltantes de las memorias de Lydia Rainford. «El escritorio está en la trastienda», dijo el señor Avery, el pasante del abogado que había sido enviado para supervisar la herencia provisionalmente. Lo mantenía cerrado con llave casi todos los días. Era muy meticulosa. «He hecho el inventario. No hay rastro del manuscrito». Chrysler asintió. «¿Y la llave?» «No está», respondió Avery. «Hemos revisado su anillo. No está allí». El inspector pasó a la sala de escritura, una habitación estrecha con ventanas francesas que daban al jardín trasero. Había un escritorio bajo la ventana, delicado y pulido, con los cajones forrados de fieltro verde. Chrysler abrió uno de los cajones sin llave y repasó su contenido con los dedos. Cuadernos, tinteros secos, unas gafas y varias postales de una sobrina de Cheltenham. Y luego, en el cajón más profundo, un diario. Solo unas pocas páginas, escritas con una letra pulcra y angular, con la última entrada fechada exactamente 5 días antes. Había escrito: «Algunas verdades merecen la luz, otras deben ser mesuradas para que su revelación no destruya más de lo que revelan. Aún así, debo terminarlo». Chrysler golpeó el papel pensativo. «Verdad mesurada», murmuró. «Eso podría poner nerviosos a algunos aldeanos». Por otra parte, la señorita Marple tomaba el té en casa del coronel Fisk, un militar retirado con voz áspera y tendencia a repetir sus propias historias de guerra. Conocía a Lydia Rainford desde hacía décadas, y aunque sus años más agudos habían quedado atrás, seguía siendo un barómetro fiable del malestar del pueblo. Ella sabía lo que le pasaba a todo el mundo, gruñó, con la mirada fija en su taza.
Y tenía el buen sentido de usar ese conocimiento como un arma. No directamente. Nunca. Solo la palabra justa, dicha en el momento justo. ¿Era antipática?, preguntó la señorita Marple, removiendo el té lentamente. Oh, desde luego, no en público, dijo él, con el bigote crispado. Pero intenta que mire fijamente a tus begonias como si fueran niños malcriados. Tenía enemigos, silenciosos. ¿Alguno en particular? Fisk dudó. Cordelia Blount siempre estaba en desacuerdo con ella. Había un viejo asunto. Lydia la acusó de malversar los fondos de la sociedad, creo. Luego está el asunto de Peter Halbersham. La señorita Marple levantó la vista. No creo haber oído ese nombre. Era primo de Lydia. Solía visitarla en verano. Un poco de oveja negra. Artista, creo. Se escapó al continente hace años después de algún escándalo. Pero tengo entendido que regresó hace poco, discretamente. Nadie lo ha visto, pero se decía que Lydia se había reunido con alguien en privado, fuera del horario laboral. ¿Y el señor? ¿Haversham tendría motivos para preocuparse por sus memorias? Fisk asintió lentamente. Por lo que recuerdo, la familia no salió muy honorable después de aquella disputa sucesoria de los años 40. George Whittingham era abogado. Un asunto desagradable. 2 testamentos. Primos acusándose mutuamente de falsificación. Lydia estaba a punto de heredar una suma, pero renunció a ella. Siempre decía que la verdad importaba más que el dinero. La señorita Marple dobló su servilleta. ¡Qué admirable! O quizás peligroso, dependiendo de la verdad que tuviera en mente. A última hora de la tarde, la atención de Chrysler había cambiado. Cordelia Blount había sido citada a la comisaría con el pretexto de una declaración formal. Llegó con un sombrero azul claro y guantes a juego, con la expresión tensa por la indignación. De verdad, inspector, no se me ocurre qué más podría añadir. Ya te dije que no había visto a Lydia desde la reunión del círculo literario la semana pasada. Chrysler asintió. Sí, lo mencionaste, aunque también dijiste que hizo un comentario críptico, algo sobre secretos que se cuajan. Cordelia cruzó las piernas. Yo sí, pero lo interpreté como una de sus pequeñas actuaciones. Le gustaba inquietar a la gente. Me atrevería a decir que lo consiguió. ¿Y mencionó a alguien por su nombre? Number nada específico, solo que a algunos aldeanos podría no gustarles ver sus nombres impresos. Chrysler se inclinó hacia adelante. ¿Y nunca pediste ver el manuscrito? Apretó los labios. Puede que lo haya preguntado, como cualquiera lo haría. Pero Lydia era reservada hasta la médula. ¿Y si ese manuscrito aparecía con algo perjudicial? ¿Quizás sobre fondos? ¿O decisiones tomadas durante tu presidencia? Se le alzó la mandíbula. ¿Estás pescando, inspector? No tenía motivos para hacerle daño a Lydia. Pero tenías medios, dijo Chrysler en voz baja. Tenías acceso, oportunidad y motivo, si las memorias amenazaban tu posición. Cordelia se levantó bruscamente. A menos que me arresten, no tengo nada más que decir. Salió de la habitación con paso rápido, con el aroma de su perfume flotando como una acusación. Esa noche, al caer la noche sobre los jardines de la cabaña de Chipping Morley, la señorita Marple se sentó de nuevo ante su escritorio, con su libreta abierta. Había empezado a enumerar los nombres clave y los posibles vínculos entre ellos. Cordelia Blount, rival social, antigua disputa financiera. Peter Halbersham, primo, oveja negra, posible regreso. George Whittingham, abogado fallecido, 2 testamentos. El 14 de julio es una fecha en el periódico de mañana. Y Lydia Rainford, fallecida. Al pie de página, añadió una nota con una caligrafía cuidada. La tinta no se usa por casualidad. Las últimas palabras no se desperdician en lo irrelevante. Afuera, la brisa susurraba entre las malvarrosas y el gato del vicario,
merodeaba por el seto. Dentro, la señorita Marple mojó su pluma en tinta y subrayó una sola palabra 2 veces: memorias. Lo que fuera que hubiera en esas páginas faltantes, lo que fuera que Lydia Rainford hubiera intentado revelar, le había costado la vida. Ahora, la señorita Marple se proponía descubrir quién la había silenciado. ¿Y por qué? Apenas habían dado las 9, las campanas de Santa Mildred, cuando la señorita Marple llegó a la casa de Rainford. La mañana estaba nublada, con un ligero aroma a lluvia en la brisa, y las rosas que bordeaban el sendero parecían hundirse bajo el peso de tantos secretos susurrados. Había acudido a instancias del inspector Chrysler, quien, aunque nunca había sido de los que pedían ayuda abiertamente, había aprendido por experiencia que la discreta sabiduría de la señorita Marple a menudo llenaba los vacíos que dejaban los procedimientos oficiales. La recibió en la puerta con su habitual gesto reservado y la condujo al interior. «Gracias por venir», dijo, señalando el estudio de la señora Rainford. «Estamos echando otro vistazo a la sala de escritura. Hay algo que no me cuadra». La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. «¿Se refiere a que, además de que una mujer, documentando las verdades del pueblo, acabe muerta en circunstancias extrañas?» Chrysler esbozó una sonrisa irónica. «Sí, además de eso». El estudio fue tal como ella lo había imaginado, siempre sobrio y preciso en su orden. Una hilera de libros se alineaba en la pared del fondo con poesía victoriana, almanaques de jardinería y algún que otro volumen delgado sobre historia local. El escritorio estaba colocado para captar la luz a través de una ventana orientada al jardín, y encima había un tintero de peltre, un secante y un pisapapeles de porcelana con forma de spaniel. El cajón que contenía las memorias parciales había sido cerrado de nuevo, pero Cray le sacó la llave. «Me gustaría que viera lo que queda», dijo. La señorita Marple se acercó lentamente, examinando cada objeto no como muebles o decoración, sino como pistas que habían sido colocadas conscientemente o no por su difunta dueña. Echó un vistazo al tintero de peltre y se inclinó. «¿Lo has movido desde tu última visita?», preguntó. «No», respondió Chrysler. «¿Por qué?». «Porque tiene una ligera capa de polvo debajo, pero no encima, lo que significa que estaba levantado recientemente y luego regresó». Extendió la mano con cuidado y levantó el tintero. Debajo, tan finamente doblado que no parecía más grueso que un sello de correos, había un trozo de papel. Fino, amarillento en las esquinas, con tenues líneas de tinta. Lo desdobló con cuidado. Decía página 14. Omitir nombre, devolver cuando sea seguro. Chrysler dejó escapar un suspiro. «Bueno, eso es nuevo». La señorita Marple lo estudió con atención. No era una nota para sí misma, inspector. Eran instrucciones. Probablemente daba a alguien que la ayudara a editar o transcribir las memorias. ¿En quién habría confiado eso? Los ojos de la señorita Marple se entrecierran pensativamente. La señorita Partridge en la biblioteca, tal vez. O alguien más cercano. Una amiga. Una pariente. Chrysler asintió lentamente. Peter Halbersham. Parece ser la pieza que faltaba, ¿no? Chrysler recuperó el archivo del escritorio una vez más. Hemos confirmado que Peter entró en el país hace 3 semanas con su apellido original. Lo cambió de nuevo después de algunos problemas legales en el extranjero por falsificación, aparentemente, aunque nunca se demostró nada. Su última dirección conocida estaba en Brighton, pero dejó un reenvío a un alojamiento privado en Bartonshire. La señorita Marple reflexionó sobre ello. ¿Y nadie del pueblo lo ha visto? Que sepamos, no, pero he enviado a un hombre a revisar la pensión esta mañana. La señorita Marple se acercó lentamente a la ventana, con la mirada fija en el jardín.
Si estaba ayudando a Lydia a editar las memorias, quizá supiera lo que ella planeaba revelar. Y si temía ser descubierto o deseaba proteger a alguien más, Gray le dio un paso al frente. ¿Crees que fue silenciada por alguien en quien confiaba? La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, tocó el borde del escritorio pensativa. Creo que el asesinato rara vez es obra de un extraño. La mayoría de las veces proviene del círculo de nuestros seres más cercanos, alguien que teme lo que se sabrá cuando se escriba la verdad completa. Más tarde esa mañana, la señorita Marple se dirigió a la biblioteca del pueblo. La señorita Partridge la recibió con una sonrisa cautelosa, con las manos metidas en las mangas de su cardigan. «He oído que van a abrir una investigación formal», dijo nerviosa. «La pobre señora Rainford es una mujer tan precisa». La señorita Marple asintió. «¿Alguna vez le pidió ayuda con sus memorias?» La señorita Partridge dudó. No directamente. Pero sí preguntó una vez por la cinta de la máquina de escribir. Dijo que prefería la suya propia, pero su prima había insistido en una copia mecanografiada. ¿Mencionó a qué prima? No dijo en su nombre, pero parecía incómoda. Preguntó si la máquina de escribir de la biblioteca se podía usar discretamente. Dije que por supuesto, aunque dudo que lo hiciera. ¿Alguien más lo habría sabido? La señorita Partridge miró a su alrededor y luego bajó la voz. Cordelia entró poco después, preguntando por el historial de préstamos de Lydia. Dijo que estaba escribiendo un artículo para el boletín de la sociedad. Me pareció extraño. La señorita Marple frunció el ceño ligeramente. En efecto, sobre todo porque el boletín no ha aparecido en 3 meses. Esa tarde, justo antes de que empezara a llover, llegó un telegrama de Bartonshire. Habían localizado a Peter Halbersham. El inspector Chrysler leyó el mensaje en voz alta en su oficina. Se alojaba bajo el nombre de P. H. Somers. Abandonó el alojamiento abruptamente hace 3 días. La dirección de reenvío era la de la señorita Lydia Rainford, Chipping Morley. La señorita Marple juntó las manos. Entonces llegó aquí, quizás incluso el día de su muerte. Chrysler golpeó su escritorio. Y si llegó con páginas de ese manuscrito, la señorita Marple se puso de pie. Debemos encontrarlo, inspector, y rápido. Porque si tiene las páginas originales de esas memorias, alguien podría estar lo suficientemente desesperado como para atacar de nuevo. Chrysler levantó la vista bruscamente. ¿Cree que es posible otra muerte? El rostro de la señorita Marple era tranquilo, pero serio. Creo que Lydia Rainford se creyó a salvo una vez que se registró la verdad, y me temo que estaba equivocada. Se dirigió a la puerta, deteniéndose solo una vez. «Dígame, inspector, ¿alguien revisó el Spaniel?» Chrysler parpadeó. «¿El Spaniel?» «El pisapapeles en el escritorio», dijo con una leve sonrisa. «Una vez conocí a una chica que ahuecaba un candelabro para esconder cartas de amor. La gente suele elegir las cosas menos sospechosas para proteger sus verdades más peligrosas». El inspector cogió el pisapapeles y le dio la vuelta. Al principio parecía sólido, pero luego, con un giro, la base se aflojó y, desde dentro, una hoja enrollada de pergamino color crema se deslizó en su palma. Ambos se inclinaron sobre ella. Era una sola página tipográfica con el encabezado Adenda al capítulo 7. La señorita Marple leyó la primera línea en voz alta. Había un segundo testamento. George lo sabía, y yo lo sabía, pero el pueblo nunca me lo habría perdonado. Su voz era suave, pero el impacto de sus palabras golpeó como un trueno, y en ese momento la señorita Marple comprendió que esto no era simplemente un escándalo a la espera de ser descubierto. Era un motivo, firmado con tinta. El trueno no llegó del cielo, sino del temblor que se extendió silenciosa pero completamente por Chipping Morley,
a medida que los susurros comenzaban a convertirse en conversación. La señorita Marple, siempre atenta, lo percibía en la forma en que la señora Trimble se detenía más tiempo en el mostrador de 1990. Quesos, en el silencio que seguía a los anuncios matutinos del vicario y en la risa demasiado alegre que Cordelia Blount soltó frente a la frutería. El anexo mecanografiado, descubierto dentro del Spaniel de porcelana, aún no se había hecho público. El inspector Chrysler, sabiamente, había decidido mantenerlo confidencial por el momento, compartiéndolo solo con la señorita Marple y su agente de mayor confianza. Pero algo había cambiado. Siempre se producía una reacción cuando un pueblo se daba cuenta de que uno de sus secretos había empezado a salir a la luz. A media mañana, la señorita Marple se dirigió a las afueras del pueblo, a una pequeña casa cubierta de musgo que llevaba años medio vacía. La verja crujió en señal de protesta, y el jardín estaba claramente marchito, pero la cortina de la ventana delantera había sido retirada recientemente, prueba de que alguien había estado observando desde dentro. Llamó suavemente. Tras una pausa, la puerta se entreabrió. ¿Sí? El hombre que estaba detrás era delgado, anguloso, con sienes canosas y dedos manchados de tinta. Su mirada se movía rápidamente a izquierda y derecha, antes de posarse en ella. La sospecha se suavizó ligeramente, convirtiéndose en resignación. «Sé quién es usted», dijo, abriendo la puerta. «Es usted quien nunca se pierde nada. Es muy amable», dijo la señorita Marple con educación. «Debe ser Peter Haversham». No lo confirmó, pero se hizo a un lado para dejarla entrar. El interior era austero, solo una mesa, una tetera sobre una pequeña estufa y montones de carpetas a lo largo de la pared. Una silla estaba apartada y sobre la mesa había una cartera de cuero desgastada. «Supongo que ha hablado con el inspector Chrysler», preguntó la señorita Marple. «Todavía no. Pero imagino que está mirando». La señorita Marple se sentó con cuidado. «Sí, y tiene preguntas». «Yo también». Peter Haversham permaneció de pie, con los brazos cruzados. «Yo no maté a Lydia», dijo bruscamente. «Entonces quizá quiera empezar a ayudarnos a entender quién pudo haberlo hecho». Peter exhaló y se acercó a la cartera, desabrochó la hebilla y sacó un fajo de páginas mecanografiadas. «Me dio esto hace 2 semanas», dijo. Dijo que era un primer borrador. Me pidió que lo revisara y escribiera lo que pudiera. Dijo que no le gustaba guardar tantas versiones en el mismo sitio. Era cautelosa. «Comprensiblemente», murmuró la señorita Marple. «¿Qué leíste?» Peter parecía angustiado. Demasiado. Lydia había recopilado más que simples recuerdos. Había detallado el Segundo Testamento, cómo lo habían ocultado, cómo George Whittingham había ayudado a prepararlo, pero luego negó su existencia bajo presión. Insinuó que alguien del pueblo, alguien poderoso en aquel entonces, lo había convencido de destruirlo. ¿Y quién se habría beneficiado más del Primer Testamento? Peter bajó la voz. Cordelia Blount. Su familia corría el riesgo de perder sus propiedades con el Segundo Testamento. Los Rainford debían heredar todo. Lydia renunció a su derecho por el bien de la paz. O eso dijo. La señorita Marple juntó las manos. Estaba protegiendo a alguien. Sí, dijo Peter, y ahora está muerta. Mientras tanto, al otro lado del césped, en el club de mujeres de Chipping Morley, Cordelia Blount estaba sentada con la barbilla en alto y una taza de Darjeeling enfriándose ante ella. 2 miembros ya habían salido de puntillas con el pretexto de hacer recados. Una tercera fingió no notarlo del todo. Cordelia percibió el cambio y le molestó profundamente. Así que, cuando la señorita Marple apareció en la puerta, la temperatura de la habitación pareció bajar 1 grado más. «Señorita Marple», dijo Cordelia con forzada alegría,
¿A qué debo el placer? Esperaba que pudiéramos hablar en privado. Cordelia se puso de pie, con la barbilla aún en alto, y la condujo a una sala de estar al fondo. La puerta se cerró tras ellas con un suave clic. «Supongo que se trata de Lidia», dijo Cordelia, sentándose en un sillón de chintz. «Tengo entendido que su primo ha aparecido. Espero de verdad que no haya estado haciendo acusaciones descabelladas». La señorita Marple la miró con dulzura. «Solo observaciones. Como saben, las memorias de Lidia hacen referencia a un segundo testamento, una versión que habría reajustado la fortuna de varios aldeanos». Los labios de Cordelia se curvaron levemente. Viejos chismes. Lidia tenía un don para el drama, y cuando una mujer envejece sin hijos ni marido, a veces debe inventarse un significado. La señorita Marple sonrió levemente. «Cierto, pero a veces también se convierten en guardianes de la verdad, sobre todo cuando otros han pasado décadas fingiendo que la verdad nunca existió». El rostro de Cordelia se tensó. «Si insinúa que tuve algo que ver con su muerte». «No insinúo nada», interrumpió la señorita Marple con suavidad. «Estoy observando». Visitó la biblioteca poco después de que Lidia pidiera una máquina de escribir. Le preguntó por sus préstamos de discos, y tenía motivos para temer que lo que estuviera escribiendo pudiera alterar su posición social y legal. Cordelia se puso de pie. «Esto es absurdo». La señorita Marple también se levantó, con un tono aún sereno. «Y sin embargo, Lidia está muerta, y usted está viva». Y la esponja manchada de tinta, este curioso espectáculo, no apareció por casualidad. Por un instante, el único sonido fue el tic-tac del reloj de pared del club. La voz de Cordelia, cuando llegó, fue amarga. Si lo hubiera publicado, lo habría arruinado todo. Mi madre trabajó hasta los huesos para mantener esta casa después de la guerra. ¿Y para qué? ¿Ser manchada por la versión de la verdad de Lydia Rainford? La mirada de la señorita Marple era lúcida. La verdad, señora Blount, no se puede manchar, solo retrasar. Cordelia se dio la vuelta. «Salga», susurró. La señorita Marple inclinó la cabeza y salió, sus pasos suaves contra el suelo, pulido. De vuelta en la comisaría, el inspector Chrysler revisó las páginas que Peter Habersham había entregado. El lenguaje era condenatorio en algunos puntos, pero cauteloso. Se insinuaban nombres, pero nunca se explicitaban. Fue lo que no estaba escrito lo que atrajo su atención hacia el espacio en blanco entre párrafos, los lugares donde claramente se había omitido algo. La señorita Marple se reunió con él a última hora de la tarde, mientras la lluvia caía sin parar afuera. «Estaba protegiendo a alguien», dijo Chrysler, «pero no era Cordelia». La señorita Marple asintió. Sabía que Cordelia podría sobrevivir al escándalo, pero había alguien a quien temía que no pudiera sobrevivir, alguien más frágil, alguien amado. Chrysler frunció el ceño. «¿Peter?» «No», dijo la señorita Marple. Lidia sintió lástima por Peter, pero ella protegió a alguien completamente distinto. Volvió a coger el apéndice y señaló una línea a mitad de página. «Un secreto que guardaré mientras pueda soportarlo. Romper un corazón por el bien de la justicia sería más cruel que el silencio». Chrysler la miró. «¿Qué corazón?» La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la ventana mojada por la lluvia. «No debemos fijarnos en quién saldría ganando, sino en quién saldría perdiendo a un ser querido si se supiera la verdad». Afuera, la gente del pueblo llevaba paraguas alzados y cabezas gachas. Dentro, la mente de la señorita Marple giraba lentamente, como los engranajes de un reloj antiguo, acercándose poco a poco a la hora del ajuste de cuentas. La lluvia no había parado a la mañana siguiente. Caía en cortinas constantes sobre Chipping Morley, cubriendo los adoquines de un gris resbaladizo
y convirtiendo los bordes de los parterres en lodo. Desde fuera, el pueblo parecía un humo tranquilo que se elevaba de las chimeneas, con alguna que otra figura caminando penosamente bajo un paraguas, pero dentro la tensión se había apoderado de cada poste y umbral. La señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea de su cabaña, con un chal ceñido sobre los hombros y los dedos apoyados suavemente en una página nueva de su cuaderno. La última línea que había escrito decía que proteger a alguien suele ser más peligroso que acusar. La contempló un buen rato antes de que llamaran a su puerta con firmeza y prisa. Era Leonard Dacres, sin aliento, con las mejillas rojas de frío. «Señorita Marple», dijo con voz tensa, «mejor venga a la rectoría. Algo ha pasado». Sin preguntar más, se levantó, cogió su abrigo y lo siguió bajo la lluvia. La rectoría, siempre un lugar de tranquilo orden, estaba ahora sumida en el caos. El reverendo Dacres estaba en el pasillo con un agente, mientras la joven Emily, pálida y temblorosa, estaba sentada en el último escalón. Su cuaderno de bocetos yacía olvidado a sus pies. En el estudio, el inspector Chrysler ya estaba allí, junto con un Peter Halbersham con aspecto conmocionado. En el escritorio había una carta recién abierta y colocada bajo un peso para evitar que se doblara. «¿Qué es?», preguntó la señorita Marple en voz baja, entrando. Chrysler le entregó la página. «A quien corresponda». «Si Lidia se ha ido, también se ha ido la última persona que la entendió. Ella sabía la verdad, pero prometió guardarla en silencio por mí. No quise que muriera, solo quise asustarla. Pensé que si sentía un poco de miedo, dejaría las memorias por completo. Pero ahora no puedo soportar lo que he hecho». La tinta en la pastilla era una advertencia, nada más. Nunca imaginé. «Por favor, perdóname. He ido a la vieja cabaña del ferrocarril. No volveré. No estaba firmada». Pero la letra, dijo Chrysler, era inconfundiblemente de Emily Dacres. La señorita Marple no dijo nada durante un largo momento. Luego, tan suavemente como si alisara una página de flores prensadas, se inclinó para recoger el cuaderno de bocetos a los pies de Emily. Al pasar las páginas, encontró dibujos recientes de escenas de la fiesta, una vista del jardín y luego enterrado a medias, a través de una serie de rápidos y tensos bocetos de rostros, el de Lidia, el de Peter, el de Cordelia, y finalmente uno que la dejó paralizada. Era la propia Emily, de pie junto a Lydia Rainford, con la expresión contraída por la angustia. «Vio algo», susurró la señorita Marple, «o hizo algo, algo que creía poder deshacer». Una hora más tarde, al amparo del paraguas de un policía, la señorita Marple y el inspector Chrysler llegaron a la cabaña abandonada de la estación de tren, justo al otro lado del límite del pueblo. El viento había arreciado y los árboles se estremecen al acercarse. La cabaña era pequeña y hacía tiempo olvidada, con el techo combado y una contraventana aferrada débilmente al marco de la ventana. Pero una luz parpadea en el interior. Chrysler llamó a la puerta. No hubo respuesta. Giró el pomo. Abierta. Dentro encontraron a Emily acurrucada en un taburete de madera junto a la chimenea, con el abrigo empapado y los ojos hundidos. En la mesa, a su lado, había un tintero y una página arrancada de su cuaderno de bocetos cubierta de escritura. «No quise que muriera», dijo sin levantar la mirada. «Solo quería que se detuviera». La señorita Marple se acercó, lenta y tranquila. «Cuéntanos, niña. ¿Qué hiciste?» La voz de Emily sonó quebrada y áspera. Dijo que iba a nombrar a mi padre. Dijo que sabía del testamento, que había ayudado a George a destruirlo, no por dinero, sino para proteger a alguien que lo había perdido todo. Dijo que fue hace décadas, que estaba resuelto. Pero Lidia no lo permitió. Lo quería en su libro. La señorita Marple asintió en silencio.
así que intentaste asustarla. Yo hice la tinta, la escondí en la esponja. Pensé que si veía lo que temía, incluso su repostería, se detendría. Pero luego, en la fiesta, se puso pálida. Pensé que solo estaba alterada, pero se fue, y luego dijeron que se había desplomado. ¿Y el papel? ¿Qué sostenía?, preguntó Chrysler. Emily dudó. Era del manuscrito. Lo tomé la noche anterior. Quería saber qué había escrito. Planeaba arrancar las peores partes, pero debió de haberme atrapado. Corrí. Ni siquiera sabía que me había seguido al jardín. La señorita Marple se agachó a su lado, con la voz baja y firme. «No la mataste, Emily. Pero alguien sí». Emily la miró con los ojos abiertos. «Si no fuese yo, ¿quién?». En el pueblo, un silencioso ajuste de cuentas se estaba desarrollando. Cordelia Blount estaba sentada en su salón con las manos firmemente agarradas a un vaso de jerez de cristal. El silencio era denso, y su cabello, normalmente impecable, se había soltado de las horquillas. Frente a ella estaba sentado Peter Halbersham. «Lo sabías», dijo con amargura. «Sabías que Lydia iba a publicarlo todo». Peter asintió. «Yo sí, pero también sabía que había omitido nombres. Nunca tuvo la intención de arruinar a nadie». Cordelia rió, hueca y cortante. «Entonces no conoces a Lydia. Puede que no mencionara los nombres, pero su significado siempre era claro. Sus acusaciones no dejan lugar a dudas. Quería que la gente se retorciera, que sufriera, aunque fuera educadamente». «Nunca estuviste en peligro», dijo Peter. «En realidad, no». Cordelia se puso de pie. «Yo estuve en peligro en el momento en que decidió contar la historia». Peter la miró a los ojos. «¿La seguiste ese día?». Cordelia parpadeó. «¿Qué? ¿En la fiesta? ¿Fuiste tras ella?». No respondió, pero el silencio se hizo pesado. Se inclinó hacia adelante. «¿La golpeaste?». Todavía no había respuesta. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, y Cordelia finalmente habló. «Solo quería detenerla». Caminaba hacia la puerta, sosteniendo ese papel. Parecía que iba a montar una escena. La seguí. Intenté razonar con ella. No me escuchó. Dijo que el libro sería su legado. «¿Y luego?». «Me dio la espalda», susurró Cordelia. La tomé del brazo. Se apartó. Su talón se enganchó en el escalón de piedra. Se cayó. «Eso es todo, lo juro». Peter se puso de pie lentamente. «Eso no es lo que dice el informe. No murió de una caída». Ella se quedó atónita. Cordelia contuvo la respiración. Peter no insistió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta principal se cerró suavemente tras él. Esa noche, la señorita Marple se sentó una vez más junto al fuego, con las manos cruzadas sobre el regazo. Frente a ella estaba sentado el inspector Chrysler. «No es una asesina», dijo Chrysler, aunque su voz era vacilante. Pero ella entró en pánico. Lo ocultó. La señorita Marple asintió. Incluso la crueldad más refinada puede volverse violenta cuando el orgullo se ve amenazado. ¿Y Emily? Cargará con su culpa más tiempo que cualquier sentencia que un tribunal pueda dictar, respondió la señorita Marple. Intentaba proteger una versión de su padre en la que aún creía. Chrysler pareció pensativo. Tantos intentaron proteger a alguien más. La señorita Marple sonrió con tristeza. Esa es la naturaleza de los secretos. Rara vez son egoístas. Más a menudo son sacrificios silenciosos que han ido demasiado lejos. Afuera, la lluvia se convirtió en niebla, y en algún lugar del pueblo una pluma garabateó en una nueva página, una nueva verdad esperando ser contada. La mañana siguiente amaneció más radiante, pero el ánimo en Chipping Morley no había mejorado. Aunque las nubes habían pasado y la luz del sol iluminaba los charcos en ángulos brillantes, el pueblo parecía moverse de puntillas, como si cualquier comentario en voz alta o mirada descuidada
pudiera desenterrar algo que era mejor mantener oculto. La señorita Marple, tras pasar la tarde reflexionando junto al fuego y bebiendo manzanilla suave, se levantó temprano y tomó una decisión deliberada. Había llegado el momento de poner a prueba su teoría. Siempre había creído en el poder de la naturaleza humana, no sólo como un enigma, sino como una fuerza capaz de confirmar lo que la evidencia no podía. Se sentó en su escritorio, sacó una tarjeta con su monograma y escribió una nota con su fina caligrafía sesgada. Estimada señora Blount, he recibido la última página inédita de las memorias de Lydia Rainford, unas memorias que claramente tenía la intención de publicar. Creo que le resultará de gran interés. Ofrezco un té tranquilo en mi casa de campo esta tarde a las 4. Le invitamos a unirse a nosotros. Cordialmente, Jane Marple. Escribió otras 2 invitaciones, una para Peter Halbersham y la otra para el reverendo Dacres y Emily, y envió a Leonard a entregarlas con su habitual discreción. Luego comenzó a preparar el té. Puso la mesa con su mejor porcelana, la de color crema con las flores de aciano descoloridas, y colocó un jarrón con dedaleras blancas en el centro. Su bizcocho permanecía intacto en el aparador. No esperaba que lo comieran. A las 4 en punto, llamaron a la puerta. Cordelia Blount llegó primero. Vestía azul marino, su sombrero más formal y perlas que reflejaban los últimos rayos de sol en pequeños destellos. Su expresión era neutra, pero sus ojos estaban demasiado alerta, recorriendo la habitación, buscando. «Señorita Marple», dijo al entrar. «Qué atento de su parte. Debo admitir que me sorprendió su nota». «Las sorpresas suelen ser el comienzo de la claridad», respondió la señorita Marple, haciéndola pasar con gentileza. «Siéntese cerca de la ventana. Allí hace más fresco». Momentos después llegó Peter, con el rostro demacrado pero sereno. Le ofreció a Cordelia un firme asentimiento, que ella correspondió con cuidadosa moderación. Luego llegaron el reverendo Dacres y Emily la joven, visiblemente inquieta, que jugueteaba con el dobladillo de la manga. La señorita Marple sirvió el té, moviéndose con deliberada lentitud, ofreciendo limón a todos, pero solo a Cordelia el azucarero. Fue sutil, pero no accidental. «Les agradezco mucho que hayan venido», comenzó. «Verán, anoche tuve un sueño peculiar. En él, Lydia Rainford, estaba sentada junto a este mismo fuego y leía en voz alta sus memorias. Su último capítulo. Sonrió mientras lo leía, pero había en ella una tristeza por algo no dicho, algo que había quedado atrás. Cordelia bebió su té en silencio, con la postura rígida. Peter ladeó la cabeza. «¿Y qué dijo en el sueño?» La señorita Marple sonrió. «Esa es la parte curiosa. No dijo nada en voz alta. Simplemente me pasó una página. No recuerdo las palabras ni los sueños así, pero sí el título de arriba. Decía «El verdadero coste del silencio». La mano de Emily se contrajo. El reverendo Dacres bajó la mirada a su taza. Al despertar, me pregunté qué habría querido decir Lydia. El silencio, después de todo, protege, pero también corroe. Permite que las cosas se pudran, como la tinta que se deja demasiado tiempo destapada. Cordelia esbozó una sonrisa forzada, un pensamiento poético. «¿No?» La señorita Marple asintió. Y sin embargo, también recordé algo real, que Lydia había escrito algo muy parecido en una carta que dejó en su pisapapeles de Spaniel. Dijo que romper un corazón por justicia sería más cruel que el silencio. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante y dejó la taza. Ahora me pregunto a qué corazón se refería. Hubo una pausa. Cordelia se removió en su asiento. Peter entrecerró los ojos. Emily miró hacia la puerta. «Creo», continuó la señorita Marple, «que Lydia intentó advertir a alguien
ofrecerle una salida. Creo que el bizcocho de la fiesta no fue solo un incidente extraño, fue un mensaje, una forma de decir, «Te veo, pero no te nombraré». Todavía no. La voz de Cordelia era fría. «¿Y qué está insinuando, señorita Marple? ¿Que alguna de nosotras entendió demasiado bien esa advertencia?» «Oh, no», dijo la señorita Marple con ligereza. «No estoy sugiriendo. Simplemente estoy observando». Se levantó, caminó hacia el escritorio y regresó con una hoja de pergamino doblada. «Esto», dijo, «se quedó en el cuarto de escritura de Lidia. El inspector Chrysler me pidió que lo examinara. Es una nota final. No forma parte de las memorias más personales». Cordelia se quedó muy quieta. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. La señorita Marple desdobló el papel. «Dice a la que me siguió esa tarde. Temías que la verdad te desharía. Yo temía que desharía a otra persona por completo. Pero debes saber que nada permanece oculto para siempre. Si no por mi mano, entonces por la de otro. Y si mi muerte llega, que no sea en vano». La sala contuvo la respiración. La señorita Marple levantó la vista. Lidia escribió eso el día antes de morir. Peter habló primero, en voz baja. ¿Así que sabía que alguien venía a por ella? «Creo que lo sospechaba», respondió la señorita Marple. «Y creo que esperaba provocar una respuesta para desviar el peligro». Cordelia se levantó bruscamente. «Esto es una tontería», espetó. «Divagaciones de una muerta». «Pero te inquietó», dijo la señorita Marple con suavidad. «Incluso ahora te tiemblan las manos». Cordelia bajó la mirada. De hecho, sus dedos se habían cerrado en puños apretados. «Te lo dije», dijo con los dientes apretados. «No quise hacerle daño». La señorita Marple dio un paso adelante. «Pero te enfrentaste a ella. En la puerta. Intentaste quitarle la página, y ella se resistió. La caída no fue accidental. Tampoco lo fue el golpe que siguió». Peter y el reverendo Dacres soltaron exclamaciones ahogadas. El rostro de Cordelia se arrugó. No se detendría. Le supliqué. Dijo que era su deber. Dijo que las mentiras habían gobernado la aldea demasiado tiempo. Perdí los estribos. Solo quería tomar el papel, pero ella luchó contra mí. La empujé. Golpeó la piedra, y entonces entré en pánico. La señorita Marple le puso una mano en el brazo. «El miedo nos vuelve cobardes a todos, señora Blount, pero Lidia te dio la oportunidad de dar un paso al frente. Incluso en la muerte, intentó protegerse de la desgracia total». Cordelia comenzó a sollozar en silencio. Los demás permanecieron quietos. Después de un largo silencio, Emily se levantó y caminó hacia la ventana, con lágrimas en los ojos, no por Cordelia, sino quizás por ella misma y por la inocencia perdida en todo lo que había sucedido. La señorita Marple se volvió hacia Peter. «¿Aún tienes el manuscrito?» Él asintió. «Cada página». «Entonces, que se lea en su totalidad, que la verdad, por fin, tenga voz». Mientras Cordelia era escoltada gentilmente, la señorita Marple se sentó una vez más a su mesa. Se sirvió una última taza de té y contempló el vapor con una dulzura que desmentía la dureza de su mente. Había superado una última prueba. Pero Chipping Norton nunca volvería a ser el mismo. 2 días después, el pueblo de Chipping Morley se encontraba en un estado de peculiar calma, como la quietud que sigue a una tormenta, pero que precede al ajuste de cuentas de lo que se ha llevado el agua. Los banderines festivos por fin habían sido retirados. Las mesas de pasteles estaban vacías, y el cementerio, antaño un hervidero de chismes, había quedado en silencio. La noticia de la discreta confesión de Cordelia Blount aún no había llegado a todos los oídos, pero en un pueblo tan unido, tales cosas se filtraban como el té a través de la muselina de forma gradual, inevitable, y sin embargo no se habían presentado cargos formales.
el inspector Chrysler, ejerciendo tanto tacto como estrategia, había decidido esperar. Había detalles que confirmar, plazos que conciliar y testimonios que recopilar. Pero más que eso, había accedido, aunque a regañadientes, a la firme sugerencia de la señorita Marple de que, antes de que se pudiera hacer justicia en el sentido legal, debían tenerse en cuenta las verdades emocionales del caso. Y así, una tarde de finales de verano, la señorita Marple invitó a un pequeño círculo de aldeanos a tomar el té, no para celebrar ni para lamentarse, sino para cerrar el trato. Los invitados fueron cuidadosamente seleccionados. El reverendo Dacres y su hija Emily llegaron primero, seguidos por Peter Halbersham, quien llevaba una pequeña cartera debajo de su abrigo. Luego llegó el doctor Eccles, quien había visto a Lydia Rainford en su última hora y había permanecido prácticamente en silencio desde entonces. Por último, con cierta vacilación, llegaron la señora Trimble y el señor Denholm, ambos elegidos no por su cercanía al caso, sino por su influencia en la opinión pública local. El té se sirvió simplemente con sándwiches de pepino, galletas de mantequilla y un bizcocho Victoria perfectamente respetable. Sin tinta esta vez. La señorita Marple esperó a que cada taza estuviera llena y todos los invitados se acomodaran antes de hablar. Quizás se pregunten con su habitual tono suave por qué los he reunido aquí. Después de todo, lo peor parece haber quedado atrás. Pero creo que aún persiste algo que debe comprenderse, no solo resolverse. Se oyó un murmullo de cortés asentimiento. El señor Denholm se aclaró la garganta. Peter Halbersham dejó su maletín sobre la mesa y lo abrió. De dentro sacó un documento pulcramente encuadernado. Las memorias de Lydia Rainford, ya completas. «Hemos terminado de recopilar las páginas», dijo. La señorita Marple ayudó a cruzar algunas fechas y detalles. Lo que están a punto de escuchar es el capítulo final. Lydia pretendía que fuera la última palabra. Le pasó el manuscrito a la señorita Marple, quien se ajustó las gafas y comenzó a leer. El verdadero precio del silencio. Es curioso leer cómo un secreto, una vez enterrado, empieza a tambalearse. Se aferra a la tierra desde abajo, buscando aliento. He vivido entre personas a las que he amado y juzgado por igual. Algunas merecían mi desprecio, otras mi compasión. Pero no podemos ver a los demás con claridad hasta que confesemos nuestra participación en la ilusión. Cuando descubrí el Segundo Testamento, comprendí lo que significaba que la verdad heriría a quienes ya habían sido destrozados por la guerra, la pérdida y el tiempo. A la esposa del reverendo Dacres, Isobel, se le había prometido la herencia, mediante un matrimonio anterior del que ya nadie habla. Pero cuando se cambió el testamento y se omitió su nombre, se confió a George Whittingham. Él actuó por compasión. Destruyó el testamento para que ella nunca supiera que había sido abandonada por quienes una vez la amaron. Hubo un cambio colectivo en la sala. El reverendo Dacres puso una mano temblorosa sobre la de Emily. La señorita Marple continuó. Años después, encontré el borrador entre las cosas de George, mucho después de su fallecimiento. No sabía qué hacer. Ya no era legal. Pero escribí sobre ello porque no soportaba que desapareciera sin ser reconocido. Acepté la idea de que mis palabras herirían a alguien. Incluso acepté la idea de que podrían costar algo. Pero nunca imaginé que podrían costarme la vida. La señorita Marple alzó la vista un momento, dejando que el silencio respirara. Emily parpadeó rápidamente. El doctor Eccles miró fijamente su taza, inmóvil. La señorita Marple continuó. Si esta es la última página que escribo, que se sepa que el silencio no nos protege. Mancha, vacía, aísla. Si me voy, solo espero que quienes queden decidan, al fin, hablar. Cerró el manuscrito con cuidado. Creo,
dijo la señorita Marple en voz baja, que Lydia nunca tuvo la intención de destruir a nadie, solo equilibrar la balanza. Peter Halbersham asintió. Una vez me dijo que la verdad no se trataba de venganza, sino de dignidad. Emily alzó la vista. Sabía que había tomado la página, ¿verdad? Sí, respondió la señorita Marple, y decidió no exponerte, igual que decidió no nombrar a Cordelia directamente. Permitió que quienes habían faltado a la dignidad se rebelaran. El reverendo Dacres dejó escapar un suspiro que parecía haber contenido durante años. ¿Sabía del pasado de Isobel? Sí, dijo la señorita Marple, pero lo escribió no para avergonzarla, solo para recordarse a sí misma y a nosotros que las vidas no son ordenadas, y los legados tampoco. El doctor Eccles finalmente habló. Tenía una leve marca en la sien, justo encima de la oreja izquierda. No correspondía a una caída. No dije nada antes. No pude demostrarlo. Pero siempre sospeché que tenías razón, dijo la señorita Marple. No fue una caída. Cordelia la golpeó, aunque no con la intención de matar. Pero la intención no siempre es necesaria. El miedo y el orgullo bastan. La señora Trimble dejó su taza. Entonces, Cordelia, ¿qué será de ella? Por ahora, la voz de Keisler llegó desde la puerta por la que había entrado. Sin que se diera cuenta, ella permanecía en Bartonshire, bajo supervisión. Se podrían presentar cargos, pero dependerá de si la Fiscalía de la Corona cree que se puede probar la intención. Será juzgada por la prensa, si no por los tribunales, murmuró el señor Denholm. Y esa, dijo la señorita Marple con calma, suele ser la sentencia más severa en pueblos como el nuestro. Peter recogió el manuscrito. Lo enviaremos a los archivos del condado. No como una exposición lasciva, sino como historia local. Lydia se lo merece. Emily preguntó en voz baja. ¿Y qué hay de la verdad sobre mi padre? ¿De verdad? La señorita Marple se inclinó y puso una mano sobre la suya. Tu padre ayudó a enterrar un testamento por compasión. Tomó una decisión con la que quizá no estés de acuerdo, pero no fue crueldad, ni avaricia. A veces nuestros peores secretos nacen del amor. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Asintió lentamente. Los invitados se quedaron un rato después, bebiendo té y hablando en voz baja. El aire parecía más ligero, no libre de tristeza, pero quizás, al fin, libre de la tensión que había enroscado el pueblo como hiedra durante décadas. Al caer la tarde y marcharse los últimos invitados, la señorita Marple permaneció en su mesa, con las manos juntas y expresión pensativa. Se había pasado página no solo en las memorias de Lydia Rainford, sino también en el propio pueblo, y la señorita Marple, como siempre, supo exactamente cuándo hacerlo. Había pasado una semana desde la reunión de té en la cabaña de la señorita Marple, y el pueblo de Chipping Morley ya había comenzado a reconstruirse, no con la presunción de la certeza, ni con la sencillez del olvido, sino con la tranquilidad y la perseverancia de los pueblos ingleses de todos los tiempos. Setos podados de nuevo, cortinas corredizas y tazas tintineando en salones donde nuevos silencios aprendían a sentirse seguros. La lluvia había amainado por completo, reemplazada por una ráfaga de días, suaves y dorados. La luz de la mañana rozaba las pizarras del tejado de la iglesia y calentaba los adoquines de la calle principal. La lavanda volvía a florecer junto al verde, e incluso los gorriones parecían menos apresurados en su revoloteo. La señorita Marple estaba en su jardín esa mañana, arrodillada con una pequeña paleta junto al borde del olvido. Un sencillo sombrero de paja la protegía del sol de finales de verano. No necesitaba jardinería, sus parterres siempre estaban inmaculados, pero descubrió que el ritmo de cuidar la tierra tenía una forma de filtrar sus pensamientos, separando lo importante de lo que simplemente persistía.
Oyó pasos en el sendero de grava y, al girarse, vio a Emily Dacres acercándose, con una postura insegura, pero no tímida. Llevaba un paquete de papel marrón en las manos. «Traje algo», dijo Emily. La señorita Marple se levantó lentamente, se frotó las manos contra el delantal e hizo un gesto a la chica para que se sentara con ella en el banco bajo el rosal. Emily se sentó y le entregó el paquete. Dentro había un cuaderno de tapa dura, de apariencia modesta, con la portada sin adornos, pero con un contenido escrito con delicadeza. «Mi propia versión», dijo Emily. «No son memorias, solo lo que vi, lo que sentí. Pensé que tal vez si pudiera escribirlo, lo entendería mejor». La señorita Marple abrió la primera página, hojeó una línea y sonrió. Lidia lo habría aprobado, ¿sabe? Ella creía en el poder del papel. La mirada de Emily se mantuvo firme. Creo que sabía que no estaba enfadada con ella. Tenía miedo de lo que pasaría si el mundo supiera lo que había hecho mi padre. Aunque no estaba realmente mal, me parecía demasiado grande. La señorita Marple asintió con voz suave. Proteger la imagen de alguien a quien amamos a menudo nos ciega a la humanidad que realmente posee. Pero tu padre no actuó con malicia, actuó desde un lugar de preservación. Esa distinción importa. Emily exhaló lentamente. ¿Y Cordelia? Está retenida para una evaluación psiquiátrica, dijo la señorita Marple en voz baja. No fue un asesinato premeditado, pero el tribunal decidirá cómo definirlo. Emily bajó la desantenosets a mirada. Todavía recuerdo cómo se veía ese día, tan serena, tan fría. Había pasado años construyendo una vida basada en el control y las apariencias, respondió la señorita Marple. Lidia amenazó con eso, con una verdad que Cordelia creía ya enterrada. En muchos sentidos, ella también reaccionó por miedo. Tras una pausa, la señorita Marple cerró el cuaderno. «Has hecho algo valiente, Emily. Poner esto por escrito, no por el mundo, sino por ti misma». Emily le ofreció una sonrisa agradecida. «Gracias, señorita Marple». Se levantó y, tras una última mirada al jardín, se giró para regresar por el sendero de grava. La señorita Marple la vio marchar. Los hombros de la niña estaban ahora más erguidos y su paso más seguro. Esa misma tarde, la señorita Marple hizo una discreta visita a la biblioteca del pueblo. La señorita Partridge, aunque aturdida por la inesperada llegada, se mostró visiblemente contenta de verla. «Acabamos de catalogar el manuscrito de Lidia», dijo, sacando una carpeta sellada del estante superior. Peter Halbersham incluyó un breve prólogo. Se aseguró de que no fuera sensacionalista. La señorita Marple recorrió la portada con la mano. «¿Y estará disponible para el público?» «Solo a petición», dijo la señorita Partridge. «Creímos que era mejor no exponerlo. Hay verdad en él, pero algunas verdades se revelan con más delicadeza». La señorita Marple asintió. «Una verdad silenciosa puede ser la más ruidosa». Al salir al sol de la tarde, vio a Peter Halbersham de pie cerca del antiguo monumento conmemorativo de la guerra, hablando en voz baja con el doctor Eccles. Su conversación terminó con un apretón de manos y Peter cruzó la calle para unirse a ella. «Quería darte las gracias», dijo. «Tú viste lo que yo no. Lidia intentaba hacer las paces, no empezar una guerra. Amaba a este pueblo», respondió la señorita Marple, incluso cuando éste no la amaba. Peter hizo una pausa. «No creo que me quede. Hay demasiado de ella aquí, demasiadas sombras». «A veces», dijo la señorita Marple, «irse es parte de la curación. Pero llévate contigo lo que ella me dio, el valor para escribir, el valor para recordar». Sonrió, débil pero real, y se quitó el sombrero. «Lo intentaré». Esa noche, mientras el sol se ponía y los vencejos trazaban largos arcos en el cielo resplandeciente, la señorita Marple regresó a su salón.
El fuego estaba apagado y el aire era suficientemente cálido sin él. Sobre su escritorio reposaban un montón de cartas, la mayoría de sobrinas y grupos de la iglesia, pero un sobre tenía una mano diferente. Sin remitente. Dentro había una sola hoja, escrita con la inconfundible caligrafía de Lydia Rainford. Si estás leyendo esto, entonces no he sobrevivido al capítulo final. Pero confío en que terminarás la historia como debe ser contada, sin firma, sin fecha, solo esa línea, como si Lydia siempre hubiera sabido que su final podría estar en manos de otra persona. La señorita Marple sostuvo la carta un largo instante y luego la dobló con cuidado. La guardó en su archivo personal, no entre las pruebas, sino entre los recuerdos. Se sentó junto a la ventana con una pequeña tetera, observando cómo los últimos rayos de luz se filtraban a través de las cortinas de encaje. Más allá del seto, la vida continuaba. Niños persiguiéndose alrededor de una regadera, un perro ladrando a una ardilla, el tenue repique de la campana de la iglesia en la distancia. Chipping Morley había vuelto a su ritmo, pero el recuerdo de su permanencia, su peso, permanecía. La señorita Marple tomó un sorbo de té y se permitió una sonrisa suave y poco común, porque incluso cuando la justicia llega silenciosamente, deja tras de sí algo perdurable. Comprensión, paz, y solo ocasionalmente la certeza de que una solterona perspicaz, con una taza de té y una mente como una trampa de acero, aún puede ver, a través de las capas de civilidad, las verdades que nadie más se atreve a mencionar.